Un hermano que es nuevo en la renovación carismática católica me pregunta sobre los dones y los carismas y se hace mucha complicación o un poco de complicación sobre cuáles son los dones y cuáles son los carismas que hay que pedir o que hay que adquirir, porque ven muchas personas que tienen un espíritu muy centrado en recibir determinados carismas, como son los temas del hablar en lenguas, de interpretar las lenguas o de tener profecía. Estas actitudes muchas veces confunden a las personas sobre qué es lo que auténticamente deberían querer recibir. Y esta persona, por ejemplo, nos pregunta, ¿debería pedir un don como el de el cura de Ars, ¿no? Que tenía, como saben ustedes, este don especial llamado la cardionosis, el conocimiento del corazón de las personas, y en consecuencia podía ser un confesor tremendo, porque sabía lo que había en el corazón de las personas? O pedir el don de San Padre Pío de Petrelcina con los estigmas, ¿no? Las llagas de Cristo. San Pío también tenía la cardionosis en la confesión. Y ninguna de esas cosas son importantes porque nosotros tenemos que recordar que a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de la cristiandad, en muchos momentos han aparecido personas que se llamaban a sí mismos místicos o personas dotadas de dones o de carismas determinados, de profecía, que eran capaces de profetizar cosas respecto de lo que iba a pasar en el futuro, o personas que tenían los dones de don de lenguas, o incluso algunas personas que tenían el don, cierto don de curación, ¿no? Es decir, la capacidad de curar a determinados males, determinadas heridas, fracturas, etcétera. De hecho, hay un episodio en la vida de San Felipe Neri, que este gran santo era muy querido por el Papa, ¿no? Y el Papa a toda costa quería hacerlo cardenal, y este santo no quería ser cardenal porque quería seguir viviendo con los pobres con los que vivía en su propio oratorio, ¿no? Pero el Papa con frecuencia le pedía favores porque sabía que era un hombre santo. Y la característica principal que veía él en San Felipe Neri era esta profunda humildad, esta profunda humildad. Y se cuenta que San Felipe Neri en una ocasión fue a confirmar si una mujer que todo el mundo visitaba porque la consideraba una mística, que tenía visiones y que incluso curaba algunas heridas o algunos males, si es que esta mujer era una santa como la gente la proclamaba, los que la habían ido a ver. Y San Felipe Neri fue por orden del Papa, pero sin que esta mujer supiera que él era San Felipe Neri. Fue simplemente como si fuera un peregrino más, ¿no? Y hablando con esta mujer que supuestamente era una gran mística, que tenía todos estos carismas especiales, incluso, como digo, había gente con enfermedades, heridas, llagas y fracturas que decían que habían sido curados por ella. No. O sea que estamos hablando incluso de un don complejo, importante, como es el de curación física. Entonces, San Felipe Neri le pide un gesto de humildad a esta mujer. Se dice que le dijo, ¿me puedes amarrar los cordones de los zapatos? Y esta mujer se indignó, ¿no? Al pedirle este signo de humildad. Humildad que habría tenido una persona que de verdad es santa. Entonces, el ejemplo explica muy bien qué es lo que nosotros debemos buscar del Espíritu Santo. Y tenemos que buscar los dones del Espíritu Santo. No carismas o funciones especiales, sino los 7 dones. El don de sabiduría, que te permite tener un conocimiento amoroso de Dios. El don de entendimiento,
que permita entender mejor los misterios de la fe y explicarlos, el don de ciencia, que permite la mejor comprensión de ver la huella de Dios en lo creado, el don de consejo, con el que el Espíritu Santo perfecciona la prudencia, que es una virtud cardinal, ¿no? El don de consejo es la perfección espiritual de la prudencia, el don de piedad, que es ese profundo amor filial hacia Dios y hacia los hermanos y hacia las cosas de Dios y la reverencia hacia las cosas de Dios, el don de fortaleza, que en sí mismo se explica la valentía para vencer los obstáculos que humanamente no podríamos vencer, ese don que tuvieron los mártires y que han tenido los mártires en máxima expresión, el don de temor de Dios, que como sabemos no es el miedo irracional, sino que es el temor filial propio de los hijos. Con estos dones es que el hombre se santifica, porque el objetivo de este mundo, de nuestro peregrinar en este mundo, es conocer, adorar y servir a Dios en este mundo para que logremos la certeza de adquirir el próximo. Entonces, esta persona que me hablaba se confundía mucho diciendo: no he oído hablar en la iglesia o en el magisterio de la iglesia el descanso en el Espíritu Santo, que es en la terminología de nuestros hermanos de la Renovación Carismática Católica, esta especie de desmayo, digamos así, por describirlo de alguna forma con palabras limitadas, producto de una experiencia espiritual o sobrenatural. Ningún número de desmayos del Espíritu Santo, ningún número de reposos en el Espíritu Santo, ningún número de hablar el don de lenguas, ningún número... Esas cosas podrán ser expresiones maravillosas porque el Espíritu al final sopla donde quiere y da los dones que quiere. Y Dios da los dones que quiere. ¿No? San José Cupertino, este santo medieval, volaba. Cada vez que entraba en un estado místico de oración, volaba, pero literalmente se elevaba y volaba por el pueblo lo veía volar como un ave, ¿no? Entonces, ¿de qué nos serviría ese don? ¿Para hacer una versión cristiana de Superman? ¿De volar, pues para irme volando por algún lado? Aquí estoy yo, y aterrizar en medio de la multitud para que me aplauda. Todas estas cosas Dios las concede por alguna razón, las concede especialmente para edificación de los terceros, no de la misma persona. El cura de Ars no era más santo porque tenía la cardionosis. El Señor le dio esa herramienta para que la utilizara para bien de los demás. Y sin la cardionosis, San Juan María Vianney, el cura de Ars, hubiera sido igual de santo. Lo mismo podemos decir del San Pío de Pietrelcina. Los estigmas atraían a la gente y conmovía a la gente y movía a la gente al corazón, decir: Dios realmente opera, existe, hace estas cosas, produce estos milagros, produce estos fenómenos. El olor hermoso, el olor a santidad de sus llagas, que los que concelebraban con él o los que le acolitaban la misa percibían y sentían y han descrito. Todo eso era para edificación de los demás. Nada de eso hizo de San Pío de Pietrelcina un santo. Lo que le hizo santo fueron los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, etc. Fueron los dones del Espíritu Santo. Estos dones son precisamente los que nosotros tenemos que buscar, los que cambian nuestro interior, los que nos hacen santos, los que nos dan una diferencia en la vida y nos transforman completamente. Y solamente en la medida en que nosotros nos transformamos completamente con estos dones del Espíritu Santo, con las bendiciones de Dios, Dios verá si en ese proceso de santificación nos hace como los santos comunes y sencillos, que simplemente fueron heroicos en su vida, como Santa Llana Beretta Molla,
que no hizo ningún milagro en su vida, no tuvo ningún don de lenguas, no tuvo ningún estigma, nada. Simplemente fue una heroína en su vida. O San Alberto Hurtado en Chile. Y tantos otros santos no tuvieron ninguna característica visible externa especial. Solamente siendo santos el Señor verá si para el beneficio de terceros nos da algún carisma especial que sea importante solamente para que otros se puedan acercar más al Señor y se conviertan, porque no van a influir en nada en nuestra propia santidad. Y en consecuencia, pongamos los ojos en aquellas cosas que nos van a hacer santos, no en aquellas cosas que nos van a hacer parecer santos. Que tengas un buen día.